La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Léalo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Léalo conmigo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseando y fijándonos muy bien que la palabra no tenga contaminación, que esté bien interpretada, que no esté contaminada por conceptos humanos, por opiniones humanas. Vamos a crecer para salvación. ¿Pero crecer en qué? En el conocimiento de Dios. ¿En qué estamos creciendo? En el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su voluntad. Hermano, ore por mí por crecimiento. A veces ni sabíamos qué estábamos diciendo cuando le pedíamos al pastor: hermano pastor, ore por mí por crecimiento espiritual. ¿Y usted qué hace? ¿Duerme toda la noche y en la madrugada también? ¿Y no ayuna nunca? ¿Usted cree que así va a crecer? Y cuando oye la Biblia se duerme, cuando escucha la predicación ni abre la palabra, no estudia, no come Biblia, no va a crecer. Bueno, eso es para los que estudiamos, ¿sí o no? Y estudiando conocemos. ¿Conocemos a quién? A Dios. ¿Usted cree que es necesario el conocimiento de Dios? Indispensable, hermano. Indispensable. Si conozco a Dios, me conozco a mí mismo, tomo identidad, sé lo que me toca a mí, sé lo que me pertenece como hijo de Dios. Y Pablo lo dice de esta manera, Filipenses capítulo 3. Filipenses, el capítulo número 3, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 3. 3:3. Dice la palabra: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en mi intelecto, no teniendo confianza en mi preparación, no teniendo confianza en mis títulos, no teniendo confianza en nada de lo que el mundo pueda reconocer en nuestra vida. Aunque, dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Póngale atención. Otra vez. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida mire como lo dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche eso. Para el apóstol Pablo era tan importante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que él dice que todo lo demás lo considera como nada. No, más que nada, como basura, como algo inservible.
Él dice, mire, yo estudié, yo me esforcé, fui fiel a la ley, llegué a ser tan celoso como los fariseos, pero ¿sabe qué? Eso no me importa. Pablo dice, siendo la mente más brillante del Nuevo Testamento, dice, yo he entendido que lo más excelente es el conocimiento de mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén a eso? Y yo quiero como seguir ahondando en esto y seguir insistiendo en esto, hermano. Las personas que pasaron en una congregación durante mucho tiempo y se preocuparon de otras cosas, sí, porque es que es verdad, a veces estudiamos de finanzas, a veces estudiamos de cualquier otra cosa menos de Cristo, menos de nuestro Dios. Conocemos el diablo, hermano, le conocemos la hora de levantarse, la hora de acostarse, conocemos si se cepilla o no los dientes, conocemos los demonios, cómo se mueven, conocemos los demonios, cómo se llaman, pero a Cristo no lo conocemos. Y lo más importante para cualquier cristiano, para cualquier creyente, es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Porque si no conocemos a Cristo, no sabemos qué viene de parte de Él y qué no viene de parte de Él. Por no conocer a Cristo, muchos que se llaman cristianos de hace mucho tiempo, hacen cosas que Dios no acepta. Y le exigen a los demás cosas que no son pecado, pero ellos se las exigen diciéndole, eso le es pecado. Y el que no conoce a Dios se pone a juzgar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y por no conocer a Dios, encierran a Dios, encierran al Espíritu de Dios en 4 paredes y se dan el lujo de decir, eso no es de Dios. ¿Y quién se lo dijo? Dios. ¿Acaso lo conoces? No lo conocen. Solo que por su concepto y su opinión personal empiezan a hablar de Dios como si lo conocieran y no lo conocen. El concepto que da una persona que no conoce a Dios de Dios es peligroso, hermano. Es peligroso. Alguien que predica sin conocer a Dios es un apóstata en potencia. Escúcheme. Porque como no conoce a Dios, no interpreta bien la palabra y cree estar en lo cierto cuando dice, es que Dios dice, y Dios, pero espérese. Lo que yo me doy cuenta es que usted no está interpretando bien. ¿Y sabe por qué no interpreta bien? Porque no conoce a Dios. Entonces está diciendo que Dios va a dar algo que Él nunca daría, que Dios va a hacer algo que Él jamás haría, porque Dios ha establecido unas leyes y se somete a esas leyes Él mismo. Por eso es Dios, porque es el primero en cumplir su ley. ¿Quién dice amén a eso? Es muy importante que entendamos que el apóstol Pablo dice, la excelencia de mi vida es conocer a Cristo, es conocerlo, es saber quién es Él. Y nosotros estamos tratando de conocer a Dios en 3 niveles diferentes, 3, ¿sí o no? En 3 niveles diferentes nos es posible, dice la Biblia, que podemos conocer a Dios a través de 3 niveles. Y empezamos a estudiar, la semana pasada, empezamos a estudiar el nivel de sus obras. Estamos tratando de conocer a Dios conociendo sus obras, ¿sí o no? El pueblo de Israel nunca lo conoció, aunque el Señor hizo obras alrededor de ellos, aunque les abrió el mar rojo, aunque mató al ejército de Faraón, aunque les hizo llover perdices o codornices. Yo no me acuerdo cuál de los dos bichos es. Mucho. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que a una hora de camino, y más o menos a la altura de la cintura, eso estaba lleno de esas aves. A una hora de camino en cualquier sentido. Como para que comieran y se dañaran esos animales. Claro que tenían una forma de conservarlos en ese tiempo, ¿no? Que era a través de limpiarlos, de lavarlos, de descuartizarlos, digámoslo así, y salarlos y ponerlos en el mismo sol del desierto. Eso hacía que la carne se preservara.
Resulta que ni así lo conocieron. El maná, la columna de fuego, la nube. A ellos les faltaba un día el almuerzo y empezaban a desesperarse. ¿Por qué Jehová nos trajo para hacer presa en este desierto? ¿Y por qué nos sacó de Egipto? Moisés, ¿por qué nos sacaste a morir a este desierto? Y el Señor decía, uy, pero es que he hecho tantas cosas con este pueblo y a su alrededor y no me creen. Apártate, Moisés, que voy a acabar con todos. Porque el pueblo de Israel nunca lo conoció a través de sus obras, jamás. Y ese es el riesgo que nosotros podemos tener, que no importa lo que Dios esté haciendo a nuestro alrededor y con nosotros mismos, y sigamos llenos de dudas, sigamos llenos de temor. Sí, hermano, eso es. Escuche, ese es el riesgo más grande, que usted puede llegar a conocer una persona con muchos años en el Evangelio y con un concepto totalmente errado de lo que es Dios y sus obras. No, que Dios me mandó esta enfermedad, por ejemplo. No, aquí llevando esta enfermedad que Dios me mandó, pues no sé, es una prueba. No conoce a Dios, no lo conoce, no sabe quién es Dios, no le ha puesto atención a lo que dice la Biblia, que son las obras de Dios. Y quiero que nos centremos en este rato que tenemos para compartir la palabra. Centrémonos en la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Conozcamos a Dios a través de conocer la obra que Jesucristo hizo en su vida como persona y en la cruz del Calvario. Porque Él hizo obras desde el momento de nacer hasta el momento de morir, siempre hubo de hacer cosas. Usted sabe, mi hermano, que una de sus obras más poderosas del Señor Jesús fue engendrar hijos. Sí, claro, hijos en el espíritu, no en la carne. La Biblia dice que Él no tuvo hijos en la carne. Él fue cortado de la tierra de los vivientes y su generación, ¿quién la contará? Porque no tuvo hijos. Pero sabe que el Señor Jesucristo a través del Espíritu engendró una familia. Él fue enviado a formar familia. Mire, si usted quiere ahondar en la obra del Señor, en la obra de Dios a través de Jesucristo, yo le recomiendo, tengo muchos estudios, pero ¿sabe cuál me gusta mucho? Que escucho mucho para aprender, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Lo empecé a dar los domingos aquí hace 4 años. Y nos edifica mucho en cuanto a la obra del Señor Jesús, la obra de Dios a través de la obra de Jesucristo. Y resulta que es que hay muchas personas que no saben, mire, no conocen la obra que el Señor Jesucristo hizo engendrando hijos en el Espíritu, formando familia. La Biblia en Juan capítulo 1, si quiere vaya allá. Juan capítulo número 1. El Evangelio, ¿no? Versículo número 12 y 13. Solo por recordarle algo que usted ya sabe. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando del Señor Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Quién hizo esa obra? Cristo. ¿Quién la hizo? Jesucristo hizo de ti un hijo de Dios. Oiga, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios, directamente de Dios. A ver, ¿tú habías caído en cuenta de que Dios te engendró como hijo de Él? Sí, a través del Espíritu te engendró. ¿Sabías, habías reconocido que Cristo vino a formar familia? A hacer la familia de la generación de las estrellas de los cielos. Una de las 3 generaciones que Dios Padre le prometió a Abraham. Claro, y hay personas que no conocen a Dios por ese hecho tan poderoso que hizo de mí un hijo de Dios, que me engendró lícitamente. Soy hijo de Dios porque por engendramiento, por adopción y por arrebatamiento soy hijo de Dios.
Él me arrebató de las garras del diablo. Él me adoptó como hijo de Dios a través de Jesucristo, pero también a través del Espíritu Santo me engendró como un hijo de Dios. Y cuando no se entiende eso, hermano, entonces cuando no se conoce a Dios a través de sus obras, entonces ¿sabe qué piensa el cristiano? Yo soy un pobre huerfanito, yo soy un pobre ser humano que tengo que pelear contra los demonios, contra el diablo, y el diablo se me levanta y me afecta, y entonces es ahí donde nace ese pensamiento, no, aquí en una lucha horrible, terrible, esa lucha que tengo es impresionante, la lucha pasada fue dura, pero esta vez el diablo ha logrado hacerme esto. ¿Cómo así? ¿Y luego acaso no eres hijo de Dios? ¿Y caminas en la santidad de Dios? ¿Y acaso Dios no te cuida? Escúcheme, cuando uno no conoce a Dios a través de sus obras, uno sin saberlo está aceptando que Dios es como otro padre cualquiera, como un padre irresponsable que engendra y olvida. Y muchos cristianos se sienten así. Sí, yo voy a una iglesia, pero ¿sabe qué? Él se siente en su interior, se siente solo, desprotegido, abandonado, desamparado. Que el diablo puede venir y hacerle y deshacerle. Que el diablo puede venir y afectarlo. Y no hay quien lo cuide, porque no ha conocido a Dios a través de sus obras. De esa obra maravillosa de engendrar en el Espíritu hijos e hijas de Dios. Usted como que el micrófono está fallando. Usted es un hijo y usted es una hija de Dios. ¿Lo puede reconocer? ¿Cree que está abandonado de Dios? ¿Lo dejó solo? Y entonces nunca jamás vuelva al pensamiento de antes, que todos nuestros errores, por la falta de la sanidad interior y por la falta, hermano, de tomar decisiones firmes, le echábamos la culpa al diablo. Entonces esa mujer amargada se llenaba de ira y empezaba a tratar mal a sus hijos, a su esposo. Y después alguien le preguntaba, ¿pero qué te pasa? No, el diablo que se me levantó, el diablo se me levantó. No, es falta de sanidad. Tú tomaste la decisión de llenarte de ira. Y entonces con eso de que el diablo me levantó, estábamos diciendo, Dios es un padre irresponsable. Me engendró y me botó. Se olvidó de mí, no me ayuda. Y el diablo viene y hace conmigo lo que quiera. La lucha, el ataque. Y aquí la Biblia me dice que yo fui hecho hijo de Dios y engendrado, no de sangre ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrado por Dios mismo. Ese es un hecho poderoso por el cual usted y yo podemos conocer a Dios y estar tranquilos. ¿Quién dice amén a eso? Ahora, tenemos que entender que las obras de Dios se manifestaron a través del Señor Jesucristo, porque Jesucristo vino a este mundo por mí. Vino a este mundo por mí. Y como por mí, por toda la humanidad. Hola. Léalo en Isaías, capítulo número 9. Isaías 9. Vamos a leer desde el versículo número 1. Isaías 9:1. Al no creyente, nosotros lo reconocemos porque está en la oscuridad, porque está en las tinieblas, porque tiene toda la carga del pecado sobre sí y toda la maldición de sus antepasados sobre su vida. Entonces dice, capítulo número 9, Isaías 9:1, léalo conmigo, dice la palabra: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Se está hablando de que no siempre va a haber aflicción para los gentiles. Entonces dice el 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, nosotros los gentiles. ¿Y quién es esa luz? Jesucristo. Mire que el Señor está diciendo que ningún cristiano debería andar en tinieblas. ¿Y sabe qué dice la primera carta de Juan?
que el que anda enojado con su hermano está en tinieblas todavía. Pero no porque Dios no lo haya sacado de las tinieblas, sino porque Él ha decidido vivir en tinieblas. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque conocimos a Cristo. Hola. Dice el versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Por qué se alegrarán? Aquí está la razón. ¿Por qué el gentil, el que no era del pueblo judío, se puede alegrar y puede ver la luz? Escucha aquí. Porque tú quebraste su pesado yugo. ¿El yugo de quién? ¡Del diablo! Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que el Señor Jesús vendría a destruir el poder de Satanás sobre la vida del no creyente, que vendría a destruir el poder del pecado sobre la vida del no creyente, solo cuando conoce al Señor, ¿no? Y que el gobierno y la autoridad que tenía Satanás sobre su vida, para enfermarlo, para dañarlo, para destruir su familia, para desgraciar su vida, iba a ser quitado. ¿Quién dice amén? Bueno, dele la gloria a Dios y se la va a dar. Pero por favor, analicemos esto. Si el Señor Jesús, cuando aparece a cualquier persona, nos da el derecho de ser libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la desgracia de Satanás y del gobierno del diablo sobre nuestra vida, entonces ¿por qué nosotros nos seguimos quejando? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios a través de sus obras, porque no conocíamos esta obra maravillosa que hoy estamos viendo aquí. Porque de alguna manera, por la falta de entendimiento y del conocimiento de Dios a través de sus obras, pensábamos que éramos salvos, pero que teníamos que seguir pagando un precio, y que ese precio era el sufrimiento. Y confundiendo unas palabras que dice Pablo, creímos que de verdad nosotros teníamos que seguir el mismo camino de Jesús y sufrir lo que Jesús sufrió, la cruz. Y yo no sé cuántos de ustedes han creído que eso es de Dios, lo que a veces aparece por la televisión, los estigmas esos, que hay personas que les sangran las manos y tienen un roto ahí como de los clavos de Jesús, que les sangran los pies y un costado, y entonces como que, ay sí, como que ese sí se va a salvar porque ese está sufriendo lo que el Señor Jesús sufrió. Quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que el Señor Jesús sufrió para que usted y yo no suframos, que tenemos que reconocer que la obra de Cristo es una obra redentora. La palabra redención significa que Él compró nuestra libertad y que Él pagó el precio por nuestra sanidad y que Él ocupó el lugar del castigo que usted y yo merecíamos por el pecado de Adán y por el propio pecado nuestro, y que Él no está esperando que usted y yo paguemos el precio que ya Cristo pagó. Y como no conocemos las obras del Señor Jesús en la cruz, seguimos pensando que tenemos que sufrir, que tenemos que andar mal, cabizbajos, en la lucha, en el ataque del diablo. No, hermano, no. El Señor Jesucristo quebró la autoridad, el poder y el dominio, el gobierno de Satanás sobre nuestra vida. Aleluya. Lea el versículo número 6. Porque un niño nos es nacido. No un niño le nació a María, no un niño le nació a alguien. Ese niño nació por todos nosotros, nos incluye a todos. ¿Quién dice amén? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esa es otra obra, hermano, que el cristiano tiene que tener en cuenta. Dios hizo nacer a Jesucristo por mí y para mí, a causa de mí.
Jesucristo nació por mí, creció y sufrió por mí, murió a causa de mis pecados y resucitó para darme vida en abundancia. Esa obra no la puedo negar, esa obra no la puedo ignorar, porque no podré nunca disfrutar de todo lo que significa el sufrimiento de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo de la muerte. No la podría disfrutar. Y a veces la iglesia parece que ignorara toda esa obra perfecta que el Señor Jesús hizo en la cruz, cuando dice que está sufriendo y que es normal. Es más, en otro tiempo se decía que cristiano que viviera como tranquilo, que uy, Dios mío, tenga cuidado, el diablo lo está engañando, porque según ellos, los cristianos de esa época, el cristiano, para poder ser buen cristiano, tenía que padecer, tenía que sufrir. Cristiano que no tenga luchas, decían, no es un verdadero cristiano, el diablo lo está engañando. Cristiano que pueda disfrutar de esta vida, está engañado, no es un verdadero cristiano. Porque no habíamos conocido las obras de Dios, tal vez no las entendíamos y no las creíamos, por eso no las podíamos disfrutar. Pero estamos conociendo a Dios a través de sus obras. Hola, estamos conociendo a Dios a través de sus obras. Y en ese mismo libro de Isaías, capítulo 53, nos damos cuenta de muchas cosas, de muchas obras que Dios, nuestro Padre Celestial, hizo a través de Jesucristo, lo que me trae a mí beneficios, pero que muchos aún con conocimiento de estos hechos siguen padeciendo. Lea conmigo desde el versículo número 1, Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Diga conmigo, yo he creído en el anuncio de mi Padre Celestial. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Cristo. Sobre Cristo se manifestó el brazo de Dios. Y mire estas obras tan impresionantes. Oiga, por eso el Señor dice que el incrédulo es perverso, porque está conociendo los hechos poderosos de Dios y no los cree. Y sigue diciendo, tengo que pagar un precio, tengo que ser afligido, tengo que sufrir. Tratando de parecerse a Cristo en lo que hace. No es por lo que hagamos, es por lo que creemos. ¿En quién creemos que nosotros somos salvos? ¿Quién dice amén a eso? Sí, Señor. Entonces lea, subirá cual renuevo delante de él. El renuevo es ese brotecito que nadie esperaba, esas dos hojitas que van saliendo allí de una tierra árida, donde tal vez hasta plaguicida se aplicó. Como no es plaga, entonces crece. Subirá cual renuevo delante de él, delante de nuestro Padre Celestial, y como raíz de tierra seca. O sea, es tan fuerte el Señor Jesús, es tan firme su determinación a salvar la humanidad, que nada lo va a vencer. Como raíz de tierra seca, los agricultores saben que una raíz de tierra seca es fuerte a lo que sea. Hermano, viene una sequía impresionante y ella se permanece allí. La demora es que el agua la toca y ella vuelve otra vez y retoña. Así es de fuerte. Entonces dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, punto y coma. No hay parecer en él ni hermosura, punto y coma. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor no era una persona atractiva, no tenía mandíbula de superhéroe, no tenía ojos claros, no era rubio, no, como lo pintan en Hollywood, no, Señor. No hay parecer en él ni hermosura, punto y coma. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, el que miraba al Señor Jesucristo, no había en él nada humano como para sentirse atraído por él. No había belleza en él. No había una complexión atlética, no había unas cejas pobladas, no había unos labios carnosos, nada. Era de lo más común y corriente. Esa es otra obra que el Señor nos muestra. ¿Sabe por qué? Porque algunos, no todos, aún en la iglesia, viven esclavos de las apariencias. Y no tienen en cuenta, hermano, el modelo de Cristo. Y sí el modelo de alguna de las modelos, de alguno de los modelos, para tratar de que aquí, allá y que... No, el Señor no hizo al Señor Jesús bonito ni atractivo, no. Dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, espérese. Quiero que observe algo. El Señor Jesús sufrió todas las consecuencias del pecado. Todas las consecuencias del pecado el Señor Jesucristo las sufrió. ¿Por qué las sufrió Él?
Porque si Él no sufre las consecuencias del pecado, usted y yo las tendríamos que sufrir. ¿Sí entendió eso? Entonces, la primera consecuencia del pecado, ¿cuál fue? El rechazo. Leímos en Génesis capítulo 3, donde el Señor dice, y sacó Jehová al hombre del huerto y lo echó fuera. ¿Lo rechazó? ¿Lo rechazó? La primera consecuencia del pecado fue el rechazo. Y el Señor Jesús tenía que ser rechazado. Si sobre Él iba a venir el pecado de la humanidad, Él tendría que sufrir las consecuencias del rechazo. Quiero recordarle algo que estudiamos en estas semanas pasadas. Sobre el Señor Jesucristo se llevó a cabo un juicio sin misericordia. Se le cobró todo, siendo santo. Todo se le cobró a Él. Entonces, resulta que Él, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién lo despreció? ¿Quién lo desechó? ¿Quién lo rechazó? Dios, el Padre Celestial. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Pero para qué? ¿Con qué motivo nuestro Padre rechazó al Señor Jesucristo? Hizo de Él un hombre despreciado y desechado, con el propósito de darte a ti y darme a mí, a través de la naturaleza divina, la capacidad de no ser afectado por el rechazo y de no afectar a nadie a través del rechazo. No, yo no sé si usted me entiende. El problema, hermano, está en que todavía el cristiano se deja afectar por el rechazo de otros. Y muchas veces responde a ese rechazo con rechazo. Y el Señor dice, mire, yo fui despreciado, yo fui desechado, a mí me rechazaron, para que yo, si habito en ti, te pueda dar la capacidad de no dejarte afectar por el rechazo de nadie y no rechazar a nadie. Esa es la capacidad que el Señor nos dio con esa obra preciosa, con esa obra perfecta en la cruz del Calvario. Una de los hechos poderosos del Señor Jesús fue que Él fue rechazado y desechado, menospreciado y desechado, para darnos la capacidad a usted y a mí de no ser afectados. Cuando otro te rechace, que otro venga y te diga, no, que, usted tranquilo, sonriente, no se deja afectar y lo bendice. Oiga, y lo bendice. No lo maldice ni le dice, pues, ni quería, tampoco, ¿qué tal? Ni porque me hiciera mucho, me resbala. Ahí se está dejando afectar. A veces la gente dice, no, a mí no me hace nada, que mi familia me rechace, que mi suegra me rechace, a mí eso no lo tengo ni en cuenta. ¿Sabe qué? Eso me resbala. Uy, le está afectando hasta la médula. Pero yo quiero que usted lo pueda recordar, porque usted ya lo sabe, que el Señor Jesús, cada cosa que hizo aquí en la tierra, sus obras fueron con el propósito de beneficiarte a ti y beneficiarme a mí. Que cada cosa que Él sufrió es para darte la capacidad sobrenaturalmente de no sufrirlas tú. Ojo, ojo con eso. Despreciado y desechado entre los hombres, rechazado. Varón de dolores, un hombre capacitado para soportar dolores, no queriendo que tú los soportes. Varón de dolores, experimentado, la palabra experimentado es ducho, muy usado, muy trabajado en eso, experto, con mucha experiencia en esto, experimentado en quebranto. ¿Sabe qué es quebranto? ¿Sabe qué significa la palabra quebranto? Oiga, deshacer, despedazar, moler. Entonces el Señor Jesús fue experimentado en quebrantamiento, para que usted, hermano, nunca se sienta ni desechado, ni olvidado, ni solo, ni su corazón se sienta quebrantado porque es que la decepción amorosa, no. Precisamente para eso. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nadie lo ayudó. Entonces la gente lo menospreció. Dijo, no, salven a Barrabás. A ese Jesús que va. Lo despreciaron. Ese es un loco. Es que hijo de Dios. Aguarde y verá que Dios lo va a castigar por haberse puesto de blasfemo. Es que hijo de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Escuche esa obra.
Póngale atención a esa obra, iglesia. Ciertamente llevó Él mis enfermedades. ¿Por qué tengo que yo soportar una enfermedad o resignarme a una enfermedad? Si yo conozco un hecho muy poderoso y estoy conociendo a Dios a través de sus hechos. Yo conozco un hecho muy poderoso y es que Jesucristo en su cuerpo recibió todas las enfermedades que trajo como consecuencia el pecado en el ser humano. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano, entender que yo no tengo por qué resignarme a una enfermedad porque Jesucristo ya la llevó? Mire, en esas horas que estuvo ya clavado en la cruz del Calvario, Él sufrió todos los dolores que usted se puede imaginar. Los dolores de parto, los dolores del cáncer, los dolores del dengue, los dolores de la osteoporosis, de la artrosis deformativa. Todos esos dolores el Señor los sufrió allá. ¿Ah? ¿Lo creo o no? Pues la Biblia lo dice. Llevó Él nuestras enfermedades. Léalo, por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí está. Mire, hermano, es tan lindo las experiencias con la fe. A mí me parece muy hermoso. Cuando una persona está desbaratada, desesperanzada, y uno le puede poner en su corazón una de estas obras y la puede creer. Pastor, que mire. Me acuerdo de unas cosas tan sobrenaturales. Un hombre que se estaba desangrando frente a un médico y una enfermera y no sabían qué hacer. Y la esposa de él, cristiana, él no era cristiano. Confesemos que hoy lo es. Pero hace años que pasó esto, no era cristiano. Me llama desesperada diciendo, pastor, yo no sé si usted sabe lo que es un aguamanil. En el valle se le llama aguamanil a un recipiente así, ancho, de boca ancha, para remojar ropa. No sé, ven. Pastor, ese aguamanil es grande y se está llenando de sangre y el médico no sabe qué hacer y la enfermera están desesperados. No tienen ni siquiera con qué amarrarle el pie y era una herida en un pie. Le estaban operando una pierna. Pero me lo dijo gritando, pastor, basta. Entonces yo le pegué un grito, ¿no? Aprovecho la ocasión para pedirle perdón a la persona que me ha llamado desesperado y le he pegado un grito. Pero usted sabe que lo volvió al dominio de sus emociones. Le pegué un grito y le dije, necesito a alguien que le crea la palabra. ¿Quién hay por ahí? Aunque sea el médico impío ese, empásemelo, que yo creo que cree más que usted. Entonces dijo, no, pastor, yo creo. Ah, bueno. Usted es una hija de Dios, sí. Crea la palabra, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces le dije, ¿sabe qué? Usted tiene derecho a mandarle a esa vena, a ese roto que hay ahí, que deje de emanar sangre. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo pagó para ti, que eres una hija de Dios, y para tu familia, y ese hombre es tu familia. Ese es tu marido. Dale una orden a esa vena que deje de emanar sangre, pero dásela con convicción, como quien sabe que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todas esas maldiciones y sufrió todos esos dolores y se desangró para que nosotros no lo tuviéramos que hacer. Sí, pastor, sí, bueno, hágale pues. Ella colgó, al ratico me llamó y me dijo, está impresionado el médico, quiere que se lo comunique. Se detuvo inmediatamente ese chorro de sangre cuando yo oré y puse la mano en la pierna de mi marido. Le dije, es que la fe es poderosa cuando uno cree en los hechos poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos creyendo a los hechos y a través de los hechos de Dios estamos conociendo a Dios. ¿Quién dice amén a eso? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tuve una experiencia ahorita, en estos días, que alguien de la familia empezó a presentar un cuadro de dengue. Y esa persona es muy dado a la ciencia, a él le gusta mucho los médicos y admira mucho unas buenas clínicas y todo lo demás. Y entonces empezó con esa situación. Y sí, se dio todo, el brote y la rasquiña. Yo oré por el brote y la rasquiña, no oré por la enfermedad, no, por el brote y por la rasquiña. Entonces se le quitó el brote y la rasquiña.
Entonces la sed y una cantidad de cosas terribles que hay que esperar a los 3 días y que si las plaquetas empiezan a disminuir hay que hospitalizarlo, listo. Cuando sí, ciertamente a los 3 días fue y se hizo los exámenes y le dijeron tiene las plaquetas en 94, se tiene que hospitalizar ya. Entonces esa persona me llama y me dice, ¿me hospitalizo? Le digo yo, sí, hospitalícese. ¿Pero por qué? Porque usted cree mucho en los médicos, en las medicinas alemanas, cree en los equipos que tienen en esas clínicas de alto nivel y usted se va a sentir seguro allá. Porque si se va para la casa, tendría que creer que por la llaga de Cristo, ese dengue se tiene que ir de su vida. Y a no ser que lo crea, es mejor que se quede en la clínica. Lo confronté. Me dijo, no, yo quiero creer. ¿Por qué no ora por mí? Le dije, bueno, yo oro por usted, pero tiene que creer. Oré por él, por teléfono, se fue para la casa. Al otro día volvió. El médico le hizo firmar algo que le dijo, no tengo responsabilidad y el proceso médico hasta aquí llega porque usted no quiere hacer lo que yo le mando. Él en ese destello de fe dijo, sí, listo. Firmó y se fue para la casa. Al otro día se hizo los exámenes de sangre otra vez y ya habían subido las plaquetas. Al tercer día, cuando era que tenían que bajar, porque eso es lo que ellos dicen, empezaron a bajar rápido porque hay que... Hermano, cuando uno cree en esta palabra, al tercer día le miraron las plaquetas, 174,000, ¿no? Así como se leen ellos. De 94 a 174 en 3 días, solo lo hace Dios, hermano. Solo cuando creemos en esta acción poderosa, en esta obra sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Entonces, mire, sigue diciendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí ve? Lo castigó Dios por decir que era hijo de Él. Mire, por blasfemo, ahí está sufriendo. La humanidad dijo eso. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Yo me rebelé y Él sufrió, para que yo no tenga que sufrir por mi rebelión. ¿Entiende eso, hermano? Es que cuando nosotros entendemos la obra del Señor Jesucristo, dejamos de ser víctimas. Sí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Yo pequé y Él fue molido por nuestros pecados. Pónganle cuidado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado, oiga, Él fue sumergido en opresión, depresión nerviosa, angustia, desesperación. Deseó la muerte, como el que cae en una depresión nerviosa. Deseó la muerte, estoy triste hasta la muerte. Él quería morirse antes de orar. Solo para que usted no tenga que vivir en ese estado emocional de ansiedad, de angustia, de desesperación. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. He conocido demasiados creyentes que creen que si se relajan y se tranquilizan, les va a ir mal o es pecado. Hay cristianos que menosprecian esta obra, conociendo a Dios a través de sus obras, estamos estudiando. Hay cristianos que no creen en esa obra porque creen que es irresponsabilidad decir, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero voy a esperar en el Señor. No, ellos creen que tienen que estar desesperados por todo. Y si tienen a alguien cerca que le dicen, bueno, ¿y usted por qué tan tranquilo? ¿Usted por qué tan tranquila? No, yo le oré al Señor, estoy trabajando y voy a esperar que no, muévase, haga algo. Y entonces hay personas que no son capaces de vivir sin el estrés, que creen que la ansiedad, que la angustia es responsabilidad y que tienen que vivir, ¿qué hago? Y se preocupan hasta por los que no son de su familia. ¿En serio? Se angustian y se afligen hasta por el vecino. Ay, ¿qué hacer por el pobre vecino? Ay, y la fatiga aquí. Ay, pero ¿por qué te angustias? No, pobre vecino. ¿Y qué? ¿Usted cree que le sirve de algo angustiarse? ¿Cree que le sirve de algo desesperarse? Si así fuera, yo cada 8 días en los 3 cultos le diría a ustedes, les diría, bueno, vamos a desesperarnos por el problema de fulano. Aquí tendría, no, el culto sería de desespero. Se llamaría 3 cultos de desespero
porque a través del desespero la ayudaríamos a los que tienen necesidad. Uy, mire esta situación, vamos a desesperarnos todos. ¡Ay! Pero eso no sirve de nada bueno. ¿Sabe qué? Enferma. No confiar en la obra de mi Señor Jesucristo enferma. Porque por eso es que el Señor, escuche, por eso es que el Señor dice, generación incrédula y perversa. Él lo llama a uno perverso cuando uno no cree que tengo derecho a vivir en paz, a vivir tranquilo. Porque si la desesperación me aumentara las ganancias, hasta valdría la pena. Pero ni siquiera eso. Y estamos despreciando la obra de Dios y estamos conociendo a Dios a través de sus obras. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz, el precio de mi paz fue sobre él. Él recibió el castigo para que yo tenga la capacidad dentro de mi naturaleza divina a vivir tranquilo, no importando el problema que tenga al frente. No importando que vea que sí, tranquilo, no me preocupe. Dios está por encima de todo y al Señor no se le escapa nada de su control. Pero se necesita fe para eso. Porque aún conociendo las obras de Dios, si no tenemos fe, decimos, sí, yo sé que Dios es poderoso, pero es que yo tengo. ¿Y sabe qué es el problema? El problema más grave es que ellos en su desesperación, la persona que no conoce a Dios a través de sus obras, se van dando razones y motivos. Claro, le voy a poner un ejemplo que me sucedió hace años. Entonces vino una mujer y me dijo, pastor, yo necesito que usted me preste un dinero. No, hermana, yo no presto dinero. Si tuviera ese dinero se lo regalaría. Yo no cargo a nadie con una deuda, no. Si lo tuviera se lo regalaría, pero no lo tengo. Hermana, ¿por qué no se queda en un ayuno? Quédese, hermana, quédese al ayuno un jueves allá en el Valle del Cauca. Quédese y le vamos a pedir al Señor que le provea. Ay, pastor, yo no sería capaz de quedarme sentada en esa silla con esa situación que tengo, pastor. Tiene que reposar en el Señor, tiene que creer que el Señor Jesús hizo una obra preciosa, poderosa en la cruz y que Él, escúcheme, ya proveyó para todo lo que usted necesita y que usted no necesita andar en ese desespero que anda. Pastor, yo sé que Dios es poderoso, pero no, pastor, no me pida eso, pastor, por favor. No, yo ¿qué hago ahí sentada? Yo lo entendí, le decía, hermana, váyase. Ella se fue, porque no era capaz de confiar en el Señor, no creía en la obra del Señor Jesús en la cruz, que le daba la convicción, que le debería dar al creyente la convicción de que yo estoy provisto de todo. Se fue, ¿sabe qué? Por la noche llegó, ya al final del culto entró a la congregación. ¿Qué hubo, pastor? A contarle que ya, gloria a Dios. Oiga, no conoce a Dios. Gloria a Dios, ya me conseguí el dinero. Gloria a Dios, te lo conseguiste, te lo regaló el Señor. No, me lo prestó un muchacho. Pues ahí al 10%, pero un gota a gota. ¿Y usted le da gloria a Dios por eso? No, usted no conoce a Dios. Se desesperó y durante todo el día caminó por ahí. ¿Quién me presta? Al final por allá por la noche entonces dijeron, sí, venga, yo tengo una platica ahí al 10. Yo le dije, hermana, no le dé gloria a Dios, que eso no se lo dio Dios. Ese dinero se lo aparejó Satanás. A mí la Biblia me dice, escúcheme, a mí la Biblia me dice que si hubiera sido Dios, hubiera sido a través de la fe y usted no debería ni un peso. Eso me dice el Señor. Pero fue a través de la ansiedad, de la angustia y de la desesperación, y por eso hoy tiene, ¿quién se le coma la platica? El 10% de 3 millones. 300,000 pesos. ¿Cuándo reúne los 3 millones? No los reúne. Si no tiene la capacidad. Oiga, si no tenía con qué solucionar su problema. Entonces dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, otra vez, esta obra maravillosa de que por su llaga yo fui curado, nosotros fuimos curados. Y entonces, sí, pero lo que pasa es que y un dolorcito y ahí mismo. Yo no conocía tantas cosas. En estos días es que he estado conociendo unas medicinas más raras, hermano. Dice que Doles Forte. Dice, que con cafeína. ¿Y eso para qué? Dios mío, para el que no confía en el Señor.
No, sí, y no es pecado. Pero creamos, conozcamos a Dios a través de sus obras. Por su llaga yo he sido curado, por su llaga yo puedo, tengo el derecho a vivir sano, por su llaga, por la llaga de Cristo. Si no conozco a Dios a través de sus obras, no las podré disfrutar. Y voy a vivir común y corriente, como otra persona que no conoce a Dios, que no sabe del Evangelio. Soy un religioso más que voy a una iglesia, entro y salgo y digo, aleluya, gloria a Dios. Pero la fe en mí no opera, la fe en mí no me aprovecha, la fe en mí no trae frutos. Porque tenemos que conocer a Dios y empezar a conocerlo a través de sus obras. Él te salvó. ¿En cuántos ha hecho Dios milagros? A ver, manitos. Ah, bueno, agárrese de ese milagro que alguna vez Dios hizo en su vida y créale de ahí en adelante a todas las obras que el Señor ha hecho. Hola. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. El que hizo todo esto en Cristo, bueno, siga leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Conozca a Dios, conozca que Él por amor de usted hizo juicio sin misericordia en Cristo, oiga, y le cobró todas al Señor Jesús, todo se lo cobró. Y por eso es que usted tiene la certeza de que puede vivir una buena vida a causa de Cristo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Y a veces, hermano, uno quejando de no, muy duro, no, difícil, eso es para valientes, no, qué dificultad, qué problema, el ataque del diablo, la lucha, la prueba, no, hermano. Eso es por falta de conocer a Dios y de conocerlo en el nivel de sus obras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué obra tan maravillosa, ¿sí o no? Yo ya no tengo pecado y entonces no acepto las consecuencias del pecado, maldiciones, desgracia, ruina. No, porque conozco la obra de mi Señor Jesucristo en la cruz. Hola. Y con eso conozco que Dios es bueno. Con eso ya me evito pensar que soy víctima, que es que Dios yo no sé por qué, pero no me ayuda. Yo no sé por qué me da en la cabeza. Yo no sé por qué me dejó sin pelo. No sé por qué. Puro cuento, hermano. Siga leyendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Murió sin hijos en la carne. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, para que usted sea rico. Oiga, para que usted sea rico, para darte el derecho a tener buenas posesiones materiales aquí en la tierra. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Escuche la obra de Dios, juicio sin misericordia sobre Cristo, para tener toda misericordia de mí. Estoy bien, puedo estar confiado, porque ya Jesucristo pagó todo, toda mi deuda, todo mi pecado, toda mi transgresión, toda porquería que yo haya hecho, Jesucristo ya la pagó. Y yo puedo vivir bien, en paz, libre, sano, bendecido por la obra de Dios. Pero si no conocemos la obra de Dios, hermano, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahí está. Yo pequé, Jesucristo padeció, para que yo no padezca. Yo me rebelé, Jesucristo fue quebrantado, para no necesitar yo ser quebrantado. Ahora tenga cuidado, porque si después de conocer a Cristo seguimos rebelados, rebeldes, y continuamos en la práctica del pecado, ya no queda sacrificio por el pecado, ya tendrán que venir las consecuencias sobre nuestra vida. Pero estamos conociendo a Dios a través de sus obras, las obras maravillosas que por amor de ti y por amor de mí, el Señor ha hecho. Hola. Amén. Oremos. Démosle gracias a Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de conocer un poco más a Dios a través de conocer lo que Él hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él me ama mucho, ¿sí o no?
Y Jesucristo me amó más que a su propia vida. Escuche. No reparó en entregar hasta la última gota de sangre porque quería vernos como hijos de Dios, santos, sin mancha, agradables delante del Señor y libres de toda condenación, de toda maldición. Amén. Padre, queremos darte gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el entendimiento que nos das. Gracias por ese proyecto de vida, Señor, que has puesto sobre nuestra vida, al querer que te conozcamos, Señor, a través de lo que has hecho en la humanidad y a través, Señor, de cada persona, Señor amado, que podemos encontrar en la Biblia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él, tú nos libraste de la condenación, del pecado, de la maldición, de la desgracia, y hoy podemos disfrutar de sanidad, de paz, de prosperidad, porque el precio total para estas cosas Jesucristo las pagó en la cruz. Señor, ayúdanos a conocerte más a través de conocer lo que has hecho y lo que estás haciendo, Señor, en la vida de mi hermano, de mi hermana. Por favor, que en nuestra vida desaparezca de nuestra vida la incredulidad, que desaparezca de nuestra vida la duda, que desaparezca de nuestra vida, Señor amado, el temor a no ser dignos de recibir aquellas cosas que tú ganaste, Señor, a través de Jesucristo en la cruz. Hoy desechamos el temor, la indignidad, la echamos fuera, porque, Señor, tu palabra me dice, Padre bendito, que tú viniste a establecer juicio y justicia en esta tierra, que nos llamas a juicio, Señor, para que luego que te confesemos nuestros errores, venga la justicia de Dios, que es Jesucristo, tu justicia, Señor, a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Señor, te queremos conocer y ayúdanos por favor a conocerte a través de tus obras, de lo que ya has hecho, Señor, de lo que estás haciendo y de lo que harás, porque está establecido en tu palabra y está escrito, para que nosotros te conozcamos a través de esas obras de misericordia, a través de esas obras de amor, a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tanto amor. Gracias, Espíritu Santo, por el perfeccionamiento que traes a la iglesia, Señor. Gracias porque cada día de nuestra vida desaparece, Señor, la duda y la incredulidad. La ignorancia está siendo rechazada por nosotros, porque en la medida que estudiamos y te conocemos, Señor, cada día va llegando a nuestra vida una mayor identidad, una identidad muy firme, Señor, una identidad segura de que lo que tenemos, Señor, será para bendición, de lo que nos has dado, Señor, será para provisión, para protección de nosotros y de toda nuestra familia. Nada malo esperamos de ti, Señor, porque te estamos conociendo a través de esas obras hermosas, que todas ellas, Señor, están enfocadas a librar al ser humano que cree en nuestro Señor Jesucristo, a librarlo de la enfermedad, de la ruina, de la desgracia, de la miseria y en general de la maldición, Señor. Gracias te doy por familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres. Gracias por los que estamos en este lugar. Gracias por los que están a través de la radio, de la web. Bendícenos a todos, Señor, y abre nuestro entendimiento mucho más para que podamos comprender, para que podamos entender y te podamos conocer todos los días más, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.